Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Escuela de Pensiones, modo vacaciones, modo verano, como ustedes quieran llamarlo, de este día 17 de febrero. Como siempre espero que estén disfrutando a lo mejor algunos de un buen descanso, otros a lo mejor que les haya tocado trabajar, también agradecida que puedan seguir en la sintonía y que como siempre estamos aquí en este Escuela de Pensiones con mi querido profesor Gustavo Dávila. ¿Cómo está, profe? Hola Yasmina, súper bien acá en modo vacaciones, como dices tú, en este verano y espero que la gente, obviamente, de la comunidad estén disfrutando en la medida de lo posible, digo siempre, ¿cierto? Que ojalá estuviesen disfrutando de vacaciones en algún lugar y si no, disfrutando en familia, que siempre es súper importante hacerlo en vacaciones. Así es, profe. Y bueno, como siempre vamos a comenzar esta tercera clase del mes de febrero, porque como ya saben, estamos haciendo una serie de programas, por así decirlo, especiales en el que estamos repasando un poco todo lo que hemos visto durante esta segunda temporada, durante este año, básicamente a través de preguntas y respuestas, preguntas que han llegado a través de nuestras redes sociales, también de nuestro mail que nos han enviado todos ustedes y que también hemos recopilado para ir contestándolas todas juntitas ahí en un mismo programa. Y además, como ya les digo, también esto sirve de repaso de todo el contenido que hemos hecho durante el año. Profe, vamos directamente a las preguntas y usted me va contestando. Primera pregunta. Ok. Malaquías Brito dice, ¿qué criterios debo considerar para cambiarme de AFP? Bueno, es muy buena pregunta, Malaquías, porque siempre queda uno con la duda y sobre todo en este sistema en que igual de cierta manera se genera una competencia entre la AFP, producto de los servicios, a veces de las estadísticas que las mismas AFP muestran. Por lo tanto, queda mucha duda con respecto a los afiliados al sistema de qué criterios usar efectivamente para poder cambiarse de AFP. La verdad que yo siempre he apelado a que hay tres criterios fundamentales para poder hacerlo. Uno es el servicio que le puede otorgar la FP, ¿cierto? Y el servicio siempre ahí a lo mejor puede ser variable entre una FP y otra, pero siempre hay FP que se destacan hoy día, priman un poco los servicios digitales, es decir, que tenga una buena página web, que la FP se preocupe de acceder a podernos entregarnos nuestra clave de acceso a la página, que tenga una buena app, ¿cierto? En el teléfono, una buena aplicación que se pueda incorporar en el teléfono, es también un aspecto importante, ¿cierto? Y los servicios que generalmente se dan en las sucursales también son bien valorados por las personas, por lo tanto, un aspecto importante es el servicio. Otro aspecto, yo diría que uno de los primeros que mueve a la gran masa de las personas con respecto a cambiarse de FP es la rentabilidad. Y esta rentabilidad se genera obviamente a través de la información estadística que a veces nos muestra la AFP, los ejecutivos que trabajan en las diferentes AFP y también la información que aparece en la Superintendencia de Pensiones. Ahí yo lo que recomiendo, y es lo que yo uso en particular, es una página, una plataforma que hoy día muestra los resultados de rentabilidad muy actualizados, es decir, que si hoy día, hoy día jueves 17 mostramos o vemos en la rentabilidad, accedemos a esta página, esta página nos va a mostrar la rentabilidad del día antes precedente. El día antes precedente de hoy 17 de febrero es el día martes, ¿ya? Martes 15. Por lo tanto, esta plataforma es súper buena porque actualiza muy bien la información y está muy al día de las estadísticas de rentabilidad. Y esta página se llama queafp.cl, así tal cual, queafp.cl. Es una plataforma, es una página web que muestra los resultados de rentabilidad. Aparece ahí un filtro que uno puede mirar la rentabilidad del último año, los últimos 3 y los últimos 5 años, lo muestra por fondo A, B, C, D y E, y podemos ir revisando. Y además, adicionalmente, tiene el servicio de mostrar los costos que generan también la AFP, que es otro aspecto, ¿cierto?, por el cual, o otro criterio por el cual yo debiese fijarme a la hora de poder cambiarme de AFP. ¿Y por qué dejé al final el tema del costo? Porque la relevancia que tiene el costo para muchos afiliados tiene como un techo. ¿A qué me refiero con esto?
que inicialmente cuando uno entra en la vida laboral, claro que es muy importante el costo del FP donde estoy, el costo que me genera, porque es muy determinante a la hora de saber cuál es mi neteo mensual versus la rentabilidad y el costo que me cobra esa FP. Probablemente es más trascendente para mi resultado final, es el costo inicialmente cuando entro al mundo laboral, porque ya a cierta cantidad de recursos o de fondo acumulado en la cuenta, el costo pasa a ser marginal dentro del cálculo final que hago del resultado final, ¿cierto? Rentabilidad versus costos que hago a fin de mes. Este margen de monto de dinero básicamente se traduce en aproximadamente unos 10 millones hoy día. Ya es decir, que si yo tengo un saldo aproximadamente de 10 millones hacia arriba, probablemente el costo, dependiendo y va a ir variando, ¿cierto?, con el tiempo, de acuerdo a estas licitaciones que se hacen sobre la FP con el menor costo, ¿cierto? Este monto que estoy dando pudiese variar. Pero finalmente el costo es más trascendente para la gente que entra al mundo laboral por primera vez y tiene poco dinero en su cuenta. No así para aquella persona que está por sobre los 10 millones de pesos en su cuenta, el costo ya no es tan relevante, por lo tanto ahí yo le pediría a la gente que si tiene más de esa cantidad de dinero en sus cuentas, este criterio del costo para considerarlo, para cambiarme de FP, no es relevante para ellos. Para ellos es relevante la rentabilidad primeramente y obviamente el servicio. Ya, perfecto. Entonces, profe, para resumir, 3 criterios importantes para tener en cuenta a la hora de elegir o cambiarse de AFP. Más que nada, sí, para cuando uno se cambia, porque sabemos que cuando uno se inicia en el sistema, obligatoriamente tiene que ir a la AFP que les ha dado, que tiene y se adjudicó la licitación. Pero como decíamos, criterio número 1 es el servicio, criterio número 2 sería la rentabilidad y el criterio número 3 que sería la comisión, el costo de administración. De administración. Y precisamente por eso que se generó la normativa con respecto a las licitaciones, porque había que determinar que efectivamente para los afiliados que inician labores por primera vez es mucho más trascendente el costo, ¿cierto?, para ellos que la misma rentabilidad. Perfecto. Profe, vamos a la segunda pregunta. Pablo Ardiles dice, vivo en Chile, pero trabajé en otro país. ¿Cómo puedo solicitar una pensión de ese país? Bueno, ahí lo que hay que determinar es, mira, si efectivamente la persona logró cubrir el tiempo adecuado como para generar una pensión. Depende mucho del país, depende mucho de que si efectivamente tenemos convenio de ese país y si tenemos convenio bilateral o tenemos un convenio simplemente de registro de cotizaciones. ¿Ya? Porque ahí se hace una diferencia. Los convenios bilaterales, por ejemplo, el que tenemos con Perú hace de que nuestros capitales puedan ser traspasados hacia ese país o viceversa. Por lo tanto, la generación de la pensión se puede dar en cualquiera de los dos países donde podamos estar o donde finalmente podamos estar radicados. Pero no así en un país en donde simplemente el convenio es un convenio que genera ciertos criterios para contabilizar las cotizaciones que se tuvieron en el tiempo que se trabajó en ese país. Claro. Bien, pero depende mucho también del tiempo, porque si una persona cotizó probablemente 2 años, 3 años, que no es muy considerable en ningún sistema previsional en ningún país como para generar una pensión, ¿cierto? Simplemente sirva como una medida contable para los beneficios que pueda tener esa persona en Chile, por ejemplo, en la pensión que se pueda generar acá, ¿ya? Pero todo va a depender de eso, ¿ya? Del tiempo que se cotizó, si realmente es relevante para generar una pensión, si existe un convenio real, bilateral o un convenio de registro de cotizaciones, ¿cierto? Y medir en ese sentido, ¿cierto?, la conveniencia donde poder hacerlo, ¿ya? Básicamente eso, porque si hay una persona que cotizó mucho tiempo y le genera ahí ese sistema previsional un margen mínimo de cotizaciones para poder acceder a una pensión real, bien, súper, y ahí tiene que hacerlo efectivamente a través si está en Chile se puede hacer a través de los consulados, si existe efectivamente los convenios relativos a eso, se puede generar el trámite a través de los consulados, ¿cierto?, de los distintos países para poder gestionar ese tipo de trámite, ¿ya?
Profe, una pregunta así, según su experiencia, por ejemplo, ¿es muy engorroso a lo mejor llevar a cabo este trámite? Depende también del país. No, relativamente no, no porque, a ver, eh, obviamente hay países que se toman sus tiempos. Yo creo que el margen el de tiempo en el cual, un poco siendo sincero, donde más pudiésemos tener demora es precisamente en la tramitación que se pueda gestar desde acá a, a que una vez que llegue allá la información se gestione una pensión, ¿ya? Pero depende mucho, Yasmina, ahí del país precisamente al cual estamos solicitando esta pensión. Ya, perfecto. Profe, pregunta número 3 de Rolando Bustamante. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la pensión anticipada? Bueno, esta es una pregunta que igual la hemos tocado harto, ¿cierto? Y es recurrente y siempre quedan como las dudas y siempre es bueno que la comunidad la siga preguntando porque es súper importante seguir reforzándola. Y porque mucha gente tiene la inquietud de poder pensionarse anticipadamente y no sabe cuáles son los requisitos. El requisito principal que se debe cumplir y el que siempre se debe mirar independientemente del monto mínimo que lo vamos a mencionar que debemos financiar, pero lo que siempre las personas, lo primero que tienen que determinar es saber cuál es su renta promedio de los 10 últimos años. Porque ese es el requisito que se solicita para que las personas que han cotizado, ¿cierto? Un tiempo importante en el sistema, se determine que ese promedio de renta se calcule y una vez que se calcule, la persona con los fondos que tiene pueda financiar al menos el 70% de ese promedio de renta, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo primero que una persona que está con esta inquietud de poder pensionarse anticipadamente tiene que resolver, saber cuál es su promedio de renta. Una vez sabiendo cuál es su promedio de renta los 10 últimos años, puede calcular cuánto es el 70% de ese promedio. Por lo tanto, inmediatamente puede a la vez determinar, ¿cierto? Una vez que le dé esa cifra del 70% y lo calcule, que es algo relativamente fácil, ¿cierto? Si nos da, por ejemplo, un promedio de renta de 700, 800, o hagamos un ejemplo, qué sé yo, más redondo, si es de 500.000 pesos un promedio de renta, nos va a dar el 70%, me parece que son 350.000 pesos de promedio de renta, ¿ya? Por lo tanto, lo vamos a calcular inmediatamente aquí para no equivocar. Sacando la calculadora. Sí, 350.000 pesos, efectivamente, ¿ya? Es decir, que si es así, inmediatamente podemos saber, y si sabemos ya cuánto es el 70%, claramente podemos saber relativamente cuánto puede ser lo que estamos financiando hoy día de pensión con lo que tenemos en la cuenta. Es decir, si un afiliado para este concepto puede financiar una pensión por sobre los 350, ya estaría con la condición de poder acceder a una pensión anticipada. Ahora, esto tiene que ir de la mano con el mínimo que hoy día se exige para poder otorgar una pensión anticipada, que la persona debe financiar 12 UF de pensión, ¿ya? Lo cual aproximadamente hoy día es muy cercano al ejemplo que dimos, pero es un poquito más, son 370.000 pesos. Es decir, que la persona hoy día debe financiar, de acuerdo a su promedio de renta, como mínimo 12 UF de pensión, ¿ya? Pero lo primero que tiene que determinar es saber su promedio de renta. Y cumpliendo estos requisitos, esta persona con todo el capital que seguramente tiene por los años cotizados, ¿cierto?, para poder cubrir y financiar este monto de pensión, cumple con los tiempos necesarios para poder acceder a la pensión anticipada. Ya, perfecto, profe, y vuelvo a preguntarle según su experiencia, porque también es bueno, más allá de lo que es los requisitos y el contenido práctico, por así decirlo, hay muchas personas que, según usted ha visto y en el ámbito donde usted se mueve, que se puedan jubilar con estos requisitos de manera anticipada. La verdad que no, la verdad que es bien poca gente la que hoy día al menos puede acceder a esto. Recordemos ahí que el requisito se subió de manera normativa hace unos años atrás, antes
teníamos que cumplir el requisito del 50% y había un buen número de gente que sí lo cumplía. Posteriormente se subió a cubrir el 70% del promedio de renta. Ahí mucha gente dejó de tener obviamente la capacidad de poder hacerlo, pero hoy día nos ha afectado mucho, Yasmina, el tema de la rentabilidad principalmente, porque necesitamos mayores capitales para poder financiar, ¿cierto? Estos montos de acuerdo al promedio de renta. Y otro tema importante, obviamente, ha sido que los retiros del 10%, que igual, de cierta manera, ha ayudado mucho a la gente, pero para este tipo de situaciones puntuales, para poder calcular si efectivamente tengo los recursos o no, para poder financiar una pensión anticipada, a alguna persona le pudiese jugar en contra. Por lo tanto, hoy día la verdad que se ve poca gente el último tiempo con esta posibilidad, ¿ya?, de poder acceder. ¿Quiénes a lo mejor hoy día pudiesen tener una chance adicional? Aquellas personas que por una situación laboral dejaron de trabajar y no encontraron trabajo un par de años antes de cumplir la edad legal y dejaron de cotizar. O cotizaron eventualmente los últimos años de su vida laboral por mucho menos renta, ¿ya? Es decir, los 3 o 4 últimos años cotizaron por una renta menor, incluso algunos que quedaron cesantes empezaron a cotizar por el mínimo, lo cual les permitió obviamente bajar su promedio de renta. Al bajar el promedio de renta, con los capitales a lo mejor que tenían hasta ese momento, les logró dar la posibilidad de poder pensionarse anticipadamente, porque hicieron bajar el promedio de renta, que es el dato, diría yo, fundamental, claro, para poder saber si uno lo puede hacer o no. Ya. Profe, pregunta número 4. Dentro de la pregunta que nos plantea este miembro de la comunidad que nos mandó, hay varias dentro, así que vamos por partes. Dice Leonel Silva. Dice, un amigo está en la edad de jubilación, tiene 65 años y quiere comenzar el trámite de su jubilación. ¿Qué ocurre si inicia el trámite y las propuestas de jubilación no son de su agrado? ¿Qué debe hacer? Bueno, todos los afiliados que consideran de que las propuestas de pensión y las ofertas de pensión recibidas a través de este certificado de oferta que es SCOM, ellos tienen la facultad de poder o la decisión de poder no aceptar ninguna de las ofertas, porque este documento es una propuesta, es un documento que nos indica y nos están ofreciendo, de acuerdo a las modalidades que se mandaron a pedir, nos están ofreciendo una cantidad de monto de pensión. Pero como la están ofreciendo y el sistema no nos está obligando a tomarla, podemos tomar la decisión de desistir del trámite, ¿ya? Es decir, no aceptar ninguna de las ofertas, volver a solicitar, por ejemplo, un nuevo SCOM, ¿ya?, que diría yo que no tiene mucho sentido, a no ser que se haya equivocado de modalidad, que quiera pedir otra modalidad, ¿cierto? Para poder acceder a esa modalidad, conviene inmediatamente pedir otro SCOM. Pero si está convencido de que las cifras en general no lo convencen y no es la cifra que la persona esperaba, la verdad que ahí simplemente la facultad que él tiene es de desistir del trámite y no aceptar ninguna de las ofertas, incluso desistir del trámite, es decir, cerrarlo, y la AFP decir, no, yo cierro mi proceso de solicitud de pensión y lo dejo hasta acá, porque por ahora no me quiero pensionar. Eso lo puede hacer perfectamente el afiliado. Genial. Profe, ¿y hay un tiempo en el que puede iniciar un trámite, a lo mejor rechazarlo en el caso que no le guste y volver a comenzar otro? ¿Hay un tiempo a lo mejor que se pide de mínimo para volver, o si uno lo puede hacer las veces que quiera y en el tiempo que quiera? Sí, mira, lo que hay que tener en claro ahí, que una vez recibidas las ofertas de pensión, esas tienen una vigencia, ¿ya? Es decir, que el SCOM en sí tiene una vigencia. Dice que estas ofertas, incluso está como en una de las primeras páginas del SCOM original, creo que es la tercera hoja del SCOM original, dice, este SCOM tiene una validez desde el día tanto hasta el día tanto. Por lo tanto, esas ofertas que están ahí deben ser aceptadas en ese periodo. Si estamos fuera de ese periodo, claramente no se puede aceptar nada. Lo que sí, el proceso del trámite como tal todavía sigue en su curso. Por eso, si alguien quiere desistir del trámite, debe dirigirse directamente a la AFP a poder solicitarlo. ¿Y hasta cuándo tiene vigencia? Recordemos ahí otro documento importante que forma parte de este proceso, que es el certificado de saldo.
que es el que determina y los montos que tengo disponibles para ser usados para pensión. Por lo tanto, es el documento, a través del folio que trae este documento, es el que se ingresa a SCOM para pedir las ofertas. Por lo tanto, mientras este documento esté vigente, el trámite está vigente. Una vez venciendo este documento, claro, el trámite entra en un proceso en el cual ya se puede, por parte del FP, tomar la opción de desistirse del trámite producto de que el afiliado nunca hizo una aceptación de ninguna de las ofertas, o a lo mejor simplemente nunca solicitó ninguna oferta, que también se puede dar esa situación. Profe, y para complementar esta respuesta, esta pregunta que nos había hecho Leonel, también hizo otra pregunta que va en la línea. Dice, si contrata a un asesor previsional y no le gustan estas propuestas, como estábamos hablando, ¿qué pasa con sus honorarios? Bien, los honorarios del asesor, al menos de la forma como yo trabajo ahí, la verdad que uno puede encontrarse a veces con algunas sorpresas, pero lo que debiese darse por normativa es que los honorarios solamente se cobran mientras el trámite de pensión es cerrado o aceptada una de las ofertas por parte del afiliado. Por lo tanto, si el afiliado acepta una modalidad de pensión como retiro programado, una renta vitalicia, una renta diferida, renta temporal o la mixta, cualquiera de esas se aceptan, se procede al trámite de aceptación de oferta y a la selección de la modalidad, que es una tramitación que se hace directamente en la FP, ya eso da por concluido el trámite de pensión. Y una vez concluido, recién ahí, el asesor, por el hecho de haber concluido el proceso de trámite de pensión de ese afiliado al cual está asesorando, él está en condiciones de solicitar el cobro y costo de los honorarios que generó esa asesoría. Por lo tanto, si eso no culmina, Yasmina, el asesor en este caso no tiene el soporte normativo para poder cobrar honorarios. Ya, perfecto, profe. Entonces ahí quedó también contestada la pregunta. Dice por aquí Mercedes Garrido. Acabo de cumplir 60 años y estoy con licencia médica por intervención quirúrgica. ¿Podría comenzar los trámites de jubilación o perdería mi licencia? Por lo que es mejor esperar. Trabajo en una empresa privada. Sí, la verdad que yo le recomiendo ahí a Mercedes que efectivamente ella termine de hacer uso de su licencia médica. Porque, a ver, hay dos cosas ahí con la licencia que siempre quedan como en duda y yo siempre trato de aclararla, ¿ya? La licencia médica genera dos cosas que son distintas en sí, pero sí están vinculadas. Uno es el reposo producto de una condición médica, una patología, ¿cierto? Una condición médica que impide que esa persona trabaje, y otro es la condición que genera el hecho de estar con licencia médica y cumplir con los requisitos, que esa licencia médica genere un pago producto de una indemnización por los días de reposo que esta persona tiene. Son cosas distintas, pero que sí están relacionadas, ¿ya? ¿Y por qué siempre lo trato de aclarar? Porque en este caso, ¿cierto? Podría darse la situación de que ella pudiese iniciar su trámite de pensión, ¿ya? Pensionarse y poder determinar que efectivamente ella pudiese acceder a su pensión estando con licencia médica, pero su licencia médica le va a generar y puede continuar con reposo de licencia médica producto de que no está en condiciones de volver a trabajar mucho tiempo más, pero probablemente se va a, una vez que se entere, la institución que genera el pago de la licencia médica pudiese poner un alto al pago de esa licencia médica. Ahora, técnicamente una persona que está pensionada, ¿cierto? Pensionada y genera un vínculo laboral con una empresa y percibe un ingreso por esa empresa y está con licencia médica y tiene que recibir su indemnización, también obviamente debe recibirla producto de esa licencia médica, ¿ya? Por lo tanto, en este caso podría ser de la misma manera muy similar la figura, ¿ya? Podría ser muy similar que se continuase percibiendo también la licencia médica y el pago de la pensión. Ya, perfecto.
Profe, vamos a hacer un pequeño paréntesis también para nosotros tomar un poquito de agua, mientras le pido a mi querida señora directora que por favor nos coloque ahí en pantalla el spot de FF Live. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos. FF Live, un espacio de conocimiento, opinión y debate constructivo. Somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar. Porque somos una plataforma renacida de las cenizas, estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas. Y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla, como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es FF Live. También, como siempre, a recordarles que si tienen dudas, consultas, que también podamos contestar en este o en otros programas de la Escuela de Pensiones, también les invito a que nos la dejen ahí en los chats de las redes sociales, que si bien, como siempre les digo, en virtud de los tiempos no podemos contestarlas en este momento, siempre las recolectamos y las incluimos en los siguientes programas. Así que pueden hacerlo a través de los chats o también, y les aconsejo que lo hagan a través sobre todo del correo, del mail, que es producción@fflive.cl. Repito, producción@fflive.cl. Les recomiendo más este medio porque también a nosotros nos ayuda a que seamos un poco más ordenados, ¿verdad? Y que nos lleguen directamente y nos cuesta un poco menos ahí estar seleccionándolas también. Así que, dicho esto, profe, nos vamos a ir con una nueva pregunta en este caso, de Lilian Ojeda. Y dice, me queda por retirar mi tercer 10%. Mi idea es abrir una APB. ¿Me conviene el A o el B? Ya, yo asumo de que la pregunta de Lilian va dirigida obviamente a los fondos de pensiones o al APB de acuerdo a la tributación. Asumo de que, viendo bien la pregunta, debe ser en relación a la tributación. Exacto. ¿Cuál tipo de APB? ¿A o B? No, bueno, un fondo. Sí, exactamente. Es buena la pregunta porque siempre uno queda como en la duda. Y lo que hay que tener en claro cuando uno elige el sistema de tributación del APB que quiere abrir o que quiere contratar es saber de qué manera incide este APB de acuerdo a la renta que uno tiene. Porque aquí estamos hablando de tributación y beneficio fiscal. Uno, en el APB que siempre habíamos tenido antes, que es con la tributación tipo B, es un APB que me genera una rebaja tributaria, es decir, pago menos impuesto producto del hecho de hacer este APB, ¿ya? Por lo tanto, debo saber si efectivamente lo que voy a generar como ahorro me va a generar una rebaja importante desde el punto de vista de los impuestos a la renta que estoy pagando, ¿ya? Y primero también saber si realmente pago o no impuesto a la renta, por eso es importante ahí tener como la claridad cuáles son los ingresos de la persona, saber si uno realmente paga o no paga impuesto con los ingresos que tiene, ¿cierto? Y si paga impuesto, realmente saber qué impacto tiene el ahorrar en APB para poder rebajar impuestos, ¿ya? Yo diría que todas aquellas personas que hoy día, y para hacer un resumen, ¿cierto? De acuerdo a los tiempos que tenemos, hacer un resumen general, yo diría que todas aquellas personas que tributan hoy día por sobre el 15% de impuesto a la renta, les conviene la tributación tipo B, porque van a generar un mayor impacto de ahorro y beneficio haciendo este APB que con la otra alternativa. Porque la otra alternativa, que es con la tributación tipo A o beneficio fiscal más que tributación, que es un beneficio que nos entrega el Estado producto del ahorro anual que hacemos en este tipo de APB o en esta forma de hacer APB, que es sobre un 15% de todo el ahorro que generamos en el año, pero con un tope aproximado de 1.300.000 y algo aproximadamente. No tengo la cifra exacta, pero es más o menos eso, ¿ya? Es decir, que si generamos un ahorro de 1.300.000 aproximadamente, como máximo el Estado nos va a bonificar un 15% sobre todo ese ahorro que generamos en el año. Por lo tanto, por eso que hago el símil ahí del 15%, porque generamos una bonificación de un 15% y no podemos generar más que eso. Por lo tanto, aquellas personas
que tributan por más que un 15, claramente les conviene la otra alternativa, que es con la tributación B, porque el impacto de ahorro y de beneficio tributario en ese caso va a ser mayor que con este otro tipo de APB tipo A. Ya, perfecto. Entonces ahí queda un poco la explicación de los diferentes, para así decirlo, ¿verdad?, modalidades de APB, de los regímenes que hay A o B, con respecto a esta cuenta voluntaria. Sí. Y lo otro importante es saber que efectivamente en el caso de Lilian, saber cuál es la proyección de este APB, ¿ya? Es decir, cuánto tiempo pudiese tenerlo ella en el sistema para poder determinar efectivamente si este APB le va a generar un impacto real como beneficio tributario primero y la finalidad a lo mejor que le quisiese dar ella, si lo va a usar para pensión o simplemente lo va a generar como un ahorro adicional como una cuenta voluntaria. Eso también es importante, cuál es la proyección futura de ese ahorro que ella va a generar. Ya, perfecto. Profe, otra pregunta por aquí de Loreto Uribe. Dice, ya cumplí la edad de jubilación. ¿Puedo dejar de cotizar en la cuenta obligatoria sin la obligación de pensionarme? Mi intención es seguir trabajando y según mi empleador, si me pensiono puede ser causal de despido. No. Bueno, de partida ahí inmediatamente decir que muy mala información del empleador. Jamás en nuestra normativa ha existido una indicación que diga que por el hecho de pensionarse un trabajador sea causal de despido. Eso jamás ha existido, eso no es parte de la normativa, ¿ya? Por lo tanto, eso lo dejamos inmediatamente. Nadie puede ser desvinculado de su trabajo producto de que haga uso de su beneficio y el derecho a pensionarse, ¿ya? Eso primeramente. Y efectivamente, cuando las personas cumplen la edad legal, en este caso de Loreto, si ella ya cumplió sus 60 años de edad legal de pensión, perfectamente puede solicitar la exención de cotización obligatoria. Es una solicitud que se hace en la misma FP, se pide y se solicita poder ya dejar de cotizar y este documento se llama exención de cotización obligatoria. Se llenan los antecedentes del afiliado o la afiliada, se deben presentar al empleador, el empleador debe dar por enterado que voluntariamente la persona lo está solicitando, lo debe firmar y timbrar si que tuviese timbre y esa carta y esa solicitud se debe devolver a la FP, ¿cierto? Para que la FP no siga cobrándole posibles cotizaciones futuras por ese trabajador que está solicitando dejar de cotizar. Ya, perfecto. Entonces ahí quedó también contestada esa duda. Por aquí Rosendo Puig dice, ¿existe la posibilidad de congelar los fondos para los ya pensionados? La caída del fondo E nos perjudica enormemente. Bueno, ahí a Rosendo, lamentablemente, la única opción que nos da el sistema es poder congelar los fondos cuando estamos inmersos en el mismo trámite de pensión, ¿ya? Nos da solamente ese margen de poder congelar los dineros, ¿ya? Que sea ahí en ese momento en el cual se inicia el proceso de pensión. Una vez iniciado, dentro de la misma solicitud, está la opción de poder congelar efectivamente los fondos. Y se descongelan cuando uno hace la aceptación de la oferta, de una de las ofertas de pensión, ¿ya? Ahí se procede la AFP a descongelar los fondos. Es el único periodo, lamentablemente, en el cual los fondos pudiesen ser congelados producto de las caídas de la rentabilidad. No existe otra forma de poder hacerlo. Ya, eso sería la única opción que, bueno, en este caso, por lo que entendemos y lo que pregunta es que él ya está pensionado, así que no tiene ninguna opción real, salvo, como usted dice, estuviera en proceso de jubilación, que sería ese periodo de tiempo donde se podrían congelar. Ya, por aquí otra pregunta de Jonathan Macedo. Si coticé en el antiguo sistema, pero ahora estoy jubilado por renta vitalicia, ¿puedo solicitar el bono de reconocimiento? Bueno, en el caso de Jonathan, si él ya hizo este trámite de poder jubilarse y pensionarse, de pensionarse, porque ese es el término real hoy día, pensionarse, y está en renta vitalicia, probablemente, es raro que él no tenga su bono primero. ¿Por qué digo que es raro? Porque siempre que uno hace un trámite de pensión, hace una solicitud de pensión, ¿cierto? Se genera la consulta, se genera
la interacción necesaria para poder saber si el afiliado tuvo o no tuvo cotizaciones en el sistema antiguo y si tuvo o no tuvo derecho al bono de reconocimiento. Es parte del proceso del trámite de pensión. Y por eso que encuentro un poco raro que alguien que ya esté pensionado ya tenga la duda si puede solicitar su bono. Ahora, pudiese darse la posibilidad que alguien no efectivamente nunca lo solicitó, se pensionó, nunca mencionó, era una caja, por ejemplo, Capredena, una caja que usualmente no está tan ligada como las otras cajas, como en par, o sea, perdón, claro, como en par, como por ejemplo el Seguro Social, todas las cajas que están ligadas al IPS están más directamente, ¿cierto? Que habitualmente son las que son más usadas, ¿cierto? Por la gran más mayoría de gente. Si fuese esa la condición, que alguien no simplemente se olvidó, no lo dijo, o simplemente pudo existir que la gestión, cuando gestionó la pensión, nadie le hizo mención o le hizo la interacción de saber si tenía o no cotización en el sistema antiguo o en algunas cajas del sistema antiguo. Puede darse la posibilidad. Una vez pensionados los afiliados, tienen 2 años posterior a ya estar pensionados a hacer cualquier solicitud de su bono, reclamo al bono con respecto a cotizaciones o cálculos de bono que los cuales ellos no están conformes. Por lo tanto, también aquí calza el hecho de que una persona no haya solicitado su bono y lo pueda solicitar en este periodo también. ¿Ha dicho 2 años, profe? 2 años, sí, 2 años efectivamente después de haberse pensionado. Ya, perfecto. Profe, vamos a pasar con la siguiente pregunta y por los tiempos me parece que la última. Benjamín Enríquez dice, ¿qué es el CNU? Bien, en el caso de Enríquez, de Benjamín Enríquez, ¿cierto? Que aquí tengo su nombre. El CNU, y lo estuvimos viendo en algunas clases en enero, tiene relación mucho con cuál es el capital que yo necesito para financiar una unidad de pensión. A ver, un poco para poder, porque es un término que es un término que tiene, y una fórmula que tiene muchas variables que inciden para poder calcular este CNU. Pero vamos a tratar de hacer una explicación que sea lo más entendible posible para que en términos generales se pueda comprender qué es este término, que es bien utilizado y viene utilizado en el proceso de la pensión, aparece en el certificado de saldo con el cual tenemos que hacer la solicitud de ofertas. Por lo tanto, hay que al menos tener el conocimiento a qué apunta este cálculo del CNU. El CNU es lo que yo necesito de dinero de mi cuenta, que yo tengo mi dinero en mi cuenta, tengo mi cuenta obligatoria con un capital, con un ahorro, y el sistema me dice y me va a calcular cuánto de ese capital que tengo necesito como mínimo para financiar una unidad de pensión, que sería una UF de pensión. Por lo tanto, a una persona que tiene 50 millones de pesos en la cuenta, por ejemplo, el sistema le va a calcular, y aquí entran a jugar las variables: la edad de la persona, la edad de su beneficiario de pensión, saber si tiene hijos con derecho a pensión. Aquí entra en juego la tasa de mortalidad, entra en juego la tasa de interés técnico que está en el trimestre en que se calcula su pensión, entran en juego en esta variable. Pero se determina que de esos 50 millones, cuánto, con estas variables que acabamos de mencionar, cuánto es lo que él necesita de esos 50 millones para financiar una UF de pensión. Ya, probablemente, y voy a dar una cifra, el cálculo final sea que, perdón, él necesite 15 UFs de lo que él tiene ahorrado para financiar una UF de pensión. ¿Ya? Es decir, que para poder financiar 2 va a necesitar obviamente 30 y así sucesivamente. Al menos eso va a arrojar para que poder calcular efectivamente cuál es el capital necesario que él
necesita de su cuenta, de la plata que tiene, para poder financiar la pensión que el cálculo de pensión arroja que él debe financiar, ¿ya? Es decir, que si el sistema calcula que su monto de pensión accede, voy a dar una cifra, a 10 UFs, obviamente si multiplicamos 10 UFs por el CNU de esta persona, determinamos inmediatamente cuánto es lo que se necesita de ese capital para considerar, para poder financiar ese monto de pensión que él debe percibir todos los meses. Por lo tanto, mi CNU viene a ser lo que necesito de mis 50 millones para financiar ese monto de pensión que se me está calculando. Ya, perfecto. Ahí es un poco complejo, entendemos la explicación, pero es importante también conocer este término porque se usa bastante a la hora de todo lo que cuando se habla del sistema previsional y lo que tiene que ver con las pensiones, y también es importante conocer un poco esta definición y este término. Profe, tenemos que... ¿Me va a decir algo más? No, tener en cuenta que son importantes las variables que mencionamos y que las vimos, como les decía, en el mes de enero en uno de nuestros programas con respecto a las variables que inciden para poder calcular el CNU, que ahí a lo mejor si las personas pueden acceder, ¿cierto?, a nuestro canal en YouTube y poder repasar esas clases y ver efectivamente las variables y cómo inciden. Ya, perfecto. Ahí quedó hecha también la invitación del profe Dávila. Y nos tenemos que ir despidiendo, pero antes, como siempre, le pido a mi querida señora directora que por favor me coloque ahí la información de contacto de mi querido profe Gustavo Dávila. Ahí tienen tanto el mail como también tienen su WhatsApp, su celular, para que si quieren hacerle alguna pregunta a lo mejor por privado más específica o incluso, como siempre les digo, contratarlo como asesor previsional, el profe siempre estará encantado de ayudarles y también estar a su disposición. Profe, ¿algo que me quiera comentar antes de que cerremos el programa del día de hoy? ¿Qué puede ser? Pueden ser tantas cosas, pero bueno, me podría explayar demasiado. Una, que la comunidad disfrute nuevamente sus vacaciones y en lo posible puedan, ojalá, estar en familia, los que puedan disfrutar en algún lugar, ¿cierto?, de nuestro país, seguir invitando, y siempre lo he hecho desde enero, a la gente que pudiese venir al sur, pasar por Valdivia. Hay lugares hermosos acá donde pueden disfrutar y descansar y pasarlo bien. Eso, pero lo más importante, que lo puedan hacer ojalá con sus seres queridos y en familia. Genial, ahí quedó el consejo de la semana también de mi querido profe Gustavo Dávila. Ahora sí que sí, querida comunidad, nos despedimos, nos vemos la próxima semana en otra Escuela de Pensiones. Les mando muchos besos. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos. FIF Live, un espacio de conocimiento, opinión y debate constructivo. Somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo. y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar. Porque somos una plataforma renacida de las cenizas, estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas. Y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla, como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es FIF FIF Live.